abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Estamos entrando a esta segunda sección, como vemos en la pantalla. Estaremos viendo esa sección que le hemos titulado Una visión del Cristo glorificado. Y aquí vamos a pasar un poco de tiempo, pues van a ser desde el versículo 9 hasta el versículo 20. A esta sección le llamamos el pasado. Esto ya sucedió, esto es algo que el siervo de Dios Juan contempló, lo miró al Cristo glorificado. Está dividido en dos secciones. Del versículo 9 al 18 tenemos la sección de la gloria de Cristo. Y al último, del versículo 19 al 20, para completar toda la sección, el mandato. Vamos a estar estudiando algunos versículos sobre la gloria de Cristo, cómo Él se manifiesta, y después vamos a averiguar cuál es este mandato que encontramos en el versículo 19 al 20. Ahorita nos corresponde ver esta visión del Cristo glorificado desde el versículo 9 hasta el 20. Obviamente vamos a ir versículo por versículo. Dice la palabra del Señor de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a estudiar esta pequeña sección. Vamos a ver qué está diciendo el siervo de Dios Juan en todas sus partes. Tengo aquí otra traducción. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Esta pequeña palabra va a ser importante porque nos indica en qué está perseverando Juan. Llegué a estar en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo o de Jesús. La Biblia en el original griego dice Jesús nada más. Solo dice Jesús, no dice Cristos. Entonces vamos a manejarlo así. Usted y yo sabemos quién es el Señor Jesús. Amén. Es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. La iglesia cristiana estaba afrontando una persecución muy severa. Casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento de la persecución por causa, ¿verdad? Por causa o a razón del Imperio Romano. Por el hecho de ser cristianos en el primer siglo había esta persecución que no les dejaba vivir tranquilamente como sociedad. Ellos no podían aspirar a un lugar reconocido dentro del gobierno y estaban sufriendo también económicamente. Lo vimos anteriormente por los gremios, los grupos que defendían a los trabajadores, pues tenían ellos que participar de algunas ceremonias al emperador, a sus dioses. Perdían sus negocios, perdían sus trabajos en la unión y entonces también sufrían económicamente. Y vemos esto bien remarcado en la iglesia del primer siglo. Algunos habían sido asesinados aún por causa de su fe, como lo vamos a ver en versículos más adelante. Juan fue desterrado a Patmos porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. El apóstol Juan se identifica con los lectores con el título Yo, Juan, vuestro hermano, su hermano, aunque él utiliza la palabra adelphos, esta palabra griega, adelphos,
es un colaborador cercano de un grupo de personas que tienen una membresía bien definida. En el Nuevo Testamento, adelfos se refiere específicamente a compañeros creyentes en Cristo, ¿sí? Él utiliza esta palabra, adelfos, que ahora se traduce para nosotros hermano. Pero en el Nuevo Testamento tiene otro matiz. En el griego regular tiene el matiz de ser un colaborador cercano de un grupo que tiene una membresía restringida. Por ejemplo, si era un grupo de zapateros, entre ellos se llamaban adelfos o hermanos. Si eran del gremio de ganaderos o los que trabajaban el cuero, se podían llamar entre ellos hermanos. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos que adelfos se refiere específicamente a compañeros creyentes, gente que cree en Jesucristo. No deja de ser un compañero, un hermano cristiano, alguien que es bastante cercano. En Filipenses 3:1 encontramos: mis hermanos creyentes, estad gozosos en vuestra unión con el Señor. La forma masculina de adelfos puede incluir tanto a hombres como mujeres, ¿sí? Por eso es que cuando saludamos en la iglesia, también en español podemos decir: gracia y paz de Jesucristo sea con todos mis hermanos. Y eso incluye varones y mujeres. También en el griego, la palabra adelfos puede incluir tanto hombres como mujeres. También se identifica como parte del grupo que sufre persecución. En este caso, Juan no está diciendo solamente: miren, soy hermano de ustedes porque tenemos la misma fe, porque creemos en el mismo Señor o porque hemos aceptado a Cristo. No solamente soy vuestro hermano, sino además soy copartícipe de la tribulación. Soy copartícipe en la tribulación. Esta palabra que quiere decir unión, sunkoinonos, proviene de la palabra unión o conjunto de, o socio o asociado o coparticipante. Por ejemplo, hacer participante a alguien en una sociedad de un negocio. Se arma una sociedad. Ambos tienen inversión en esa empresa. Ambos tienen participación en ella. Tienen interés en ella. Esta palabra copartícipe quiere decir que hay una unión muy estrecha. Se hace participante de lo que sufren los otros. En este caso, Juan está diciendo que no solamente es hermano de las 7 iglesias en Asia, sino que es hermano de ellos porque también es coparticipante, también está unido a ellos en la tribulación y en el reino. La tribulación y en el reino. Habíamos visto esta palabra anteriormente, tribulación, ya la habíamos visto anteriormente, de Diebslis, de una palabra que quiere decir oprimir o poner excesiva opresión, como pasar a alguien por un estrecho, afligirlo, apretarlo, angustiarlo, atribularlo, perseguirlo. Y bueno, algunos teólogos como R.H. Charles, muy conocido en el ámbito americano, este teólogo argumenta a favor de que la forma gramatical de la oración apoya el pensamiento de que aquí se trata de la tribulación futura para entrar al reino milenial. Este es un teólogo muy conocido, sin embargo, creo que su aseveración sobre esta tribulación no es correcta.
Él dice que Juan está diciendo que es copartícipe de la tribulación, y este teólogo dice es de que Juan se está refiriendo a la tribulación futura que va a venir antes del reino milenial, o sea, a la gran tribulación que le llamamos en Apocalipsis. Y presenta su argumentación. Yo no lo veo así en las Escrituras, porque ya en el primer siglo y en este momento la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, estaba siendo oprimida, y lo vimos en la introducción a Apocalipsis, por sus hermanos judíos que no eran creyentes o no eran cristianos, y también eran oprimidos por los romanos o los griegos. Entonces ya existía una tribulación real y severa. Real y severa. No, Juan no está haciendo alusión a la gran tribulación futura, que todavía no ha venido, sino la tribulación del presente, y sobre todo para él, en el primer siglo, a manos del Imperio Romano. Sin embargo, la gran mayoría de los eruditos concuerdan en afirmar que la tribulación a la que hace referencia el apóstol Juan es al estado presente de opresión y resistencia a la palabra de Dios y a su reino. Salga usted a predicar, salga usted a hablar del reino de Dios, y si le va bien solo se va a ganar algunos insultos, algunos gritos. En el primer siglo se ganaba usted más que eso: persecución, cárcel, inclusive hasta la muerte. En otras palabras, es todo lo que los creyentes sufren por la propagación del evangelio y al demostrar amor o lealtad por Jesucristo. Y esto no ha dejado de ser, sigue siendo aún hasta este día. Juan y su comunidad son personas que incluso ahora reinan juntos en el reino de Jesús. Recuérdense que está establecido a través de los evangelios que hablaban a la llegada del Señor Jesús: el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros. Y sí, el Señor Jesús traía el propósito de establecer su reino en Israel. Cuando los judíos lo entregan a los gentiles, es acusado de muerte, es muerto en la cruz del Calvario. Él no deja de establecer un reino, ya no un reino con el pueblo de Israel para gobernar sobre la tierra. Eso queda pospuesto, se pospone para un tiempo futuro donde va a establecer su reino de 1000 años. Pero mientras se establece un reino aquí en la tierra a través de los creyentes, a través de los cristianos, a través de la iglesia. Pedro afirma que somos gente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, no para el futuro, para que anunciéis, ¿sí? Exacto, para anunciar ahora. Entonces aquí está el reino de Dios a través de la iglesia. Juan está diciendo que él es participante de las tribulaciones, pero no solamente de las tribulaciones, sino que también junto con los demás parte del reino de Jesús aquí en la tierra. Pero este es un reino inesperado para la mayoría de los judíos, porque ellos esperan el reino de un descendiente de David, pero físicamente gobernando. Y el Señor Jesús lo iba a hacer, lo iba a establecer, pero los judíos lo rechazaron. Por eso yo entiendo que esa expresión "a lo suyo vino y lo suyo le rechazó", o los suyos le rechazaron, es que él venía a eso, a establecer ese reino con los judíos, y los judíos lo rechazaron. El ejercicio del gobierno en este reino comienza y continúa solo al soportar fielmente la tribulación. El domingo hablábamos acerca del estatus en el reino, y que los
discípulos del Señor Jesús se preguntaban que a la partida del Señor Jesús, a la muerte del Señor Jesús, ¿quién quedaría como el principal entre los 12 o el que representaría esta iglesia que se iba a formar aquí en la tierra? ¿Quién será el mayor? ¿Por qué? Porque detrás de una cortina entendieron que se establecería un reino espiritual aquí en la tierra, formado por creyentes. Y uno de ellos quería ser el principal. Bueno, vemos que el Señor Jesús estableció las reglas para este reino, el reino de Cristo a través de la iglesia, que no es para enseñorearse sobre la iglesia, sino para servir a la iglesia, servir a los santos. Entonces lo que se está aquí estamos haciendo alusión a esto. Esta es una fórmula para la realeza. La perseverancia fiel a través de la tribulación es el medio por el cual uno reina en el presente con Jesús. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás reina sobre este mundo, la iglesia no es de este mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces, si la iglesia está aquí, la iglesia tiene un rey. Alguien reina sobre la iglesia y ese es Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el que da salud al cuerpo. Mientras está la iglesia aquí y usted es parte de este reino de sacerdotes, entonces necesitamos reinar en el presente de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Y cuando no actuamos como verdaderos seguidores del Señor Jesús y nuestros vecinos saben que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos, entonces traemos crítica al reino del Señor Jesús. Traemos crítica, traemos señalamiento cada vez que usted y yo no actuamos correctamente como coparticipantes del reino aquí en la tierra. Los creyentes no son meros súbditos en el reino de Cristo, sino coparticipantes. Esto subraya la participación activa de los santos, no solo en soportar la tribulación, sino también en reinar en medio de ella. En otras palabras, ¿cómo actúa la sociedad que nos rodea cuando está inconforme con su gobierno? ¿Cómo actúa la sociedad cuando está inconforme con alguna ley que han pasado? Destruyen, rompen, matan, lastiman. Imagínense que la iglesia actuara de la misma manera, junto con ellos. ¿Qué diferencia había entre un gentil y un creyente? ¿Verdad que no habría ninguna diferencia? Tiene que haber una diferencia. Entonces, cuando la iglesia pasa por la tribulación, la iglesia es vituperada, es señalada. El hecho de cómo responde ante el vituperio, ante el señalamiento, ante la presión del gobierno. El creyente ante la presión en su trabajo y sufre como creyente. No que sufra porque se porta mal o porque es irresponsable en su trabajo, pero si sufre por creyente, ¿cómo debe de responder el creyente, el cristiano? No como responden los gentiles. Entonces, somos coparticipantes en la tribulación porque estamos participando activamente como santos que soportamos la tribulación y de esa manera demostramos cómo vivimos como cristianos. Esto lo está diciendo el siervo de Dios Juan cuando simplemente dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino. La expresión
de Juan sobre el reino, bien puede referirse, hermanos, al reino milenial futuro de Cristo. Pues todos los que han depositado su confianza y aceptado a Jesucristo como su Salvador, su Señor, serán participantes del reino si no hubieren desmayado. Pero también podemos aceptar al decir que Juan está pensando en el reino de Cristo, que es la iglesia durante este tiempo. Y es que vuelvo a remarcarlo porque quizás este concepto del reino de Dios como la iglesia en este tiempo sea algo nuevo para algunos de nosotros. Entonces nunca lo habíamos escuchado en estas palabras, en ese término. Así que Juan se presenta no solo como uno que sufre persecución por predicar el evangelio, sino que también es parte de los creyentes fieles de la iglesia terrenal que muestran un buen testimonio de Jesucristo hacia el resto de la humanidad. Y eso deja mucho que decir, porque demuestra si somos fieles al Señor y a sus principios. Juan se presenta como alguien que está de pie en medio de las presiones por renunciar a la predicación del evangelio. Está siendo presionado. De hecho, fue muy posible que le hayan advertido a Juan cuando estaba en Éfeso que si seguía levantando iglesias en los alrededores, que si seguía predicando el evangelio, se iba a exponer al exilio o a la muerte. Vemos que Juan no tomó en cuenta la amenaza y él siguió siendo fiel a la predicación de la palabra y también al testimonio de Jesucristo. Pero vamos a ver cómo lo define él. Sigue diciendo aquí en el versículo que ha sido participante o copartícipe de la tribulación y del reino y de la paciencia o de la perseverancia. Es lo mismo. Esta palabra ya la habíamos visto anteriormente. Hupomone quiere decir quedarse abajo o agacharse para resistir los golpes como en el boxeo, el ejemplo que yo daba anteriormente, pero es una perseverancia con alegría, hermanos, con alegría. Es sufrir, recibir la persecución, pero con alegría. ¿Cómo estaba Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, allí en la ciudad de Filipo? Los metieron hasta la cárcel, hasta el fondo, sus pies y sus manos al cepo. Era un grande trozo de piedra, con una cadena que atravesaba la piedra, y los sentaban en el piso, los encadenaban de pies y de manos así. O sea, no podían ellos dormir ni siquiera en el piso, así completamente, estaban así, agarrados de pies y manos al cepo. Y ellos estaban cantando, ellos estaban glorificando, ellos estaban orando. Entonces esto es lo que está diciendo Juan, que es la perseverancia. Es porque tenemos esperanza, por lo tanto somos constantes, pacientes, perseverantes, resistimos firmemente, tenemos el poder de resistir las dificultades o la presión, y esta virtud de resistir viene de parte de Dios, hermanos. Viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. La capacidad de continuar resistiendo en circunstancias difíciles, lo que le llamamos resistencia, ser capaz de soportar sin darnos por vencidos, sin cesar, acordándonos del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe y del trabajo de amor
y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, dice Primera de Tesalonicenses 1:3. El cristiano puede soportar porque tiene esperanza. No está perdido en medio de la tribulación, no está olvidado de parte de Dios en medio del problema, en medio de la necesidad, no. Y en medio de esa prueba a la que Juan estaba sometido cuando estaba en Éfeso, como siguió constante, no se echó para atrás, no renunció a predicar el nombre del Señor Jesús, no renunció a su fe, entonces dice: yo, Juan, fui exilado y me encontré en la isla de Pasmos. ¿Por qué razón me encontré en la isla de Pasmos? Por la razón de predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Vemos que Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que declara el lugar donde fue escrito el libro. Ningún otro libro del Nuevo Testamento tiene explícitamente dónde fue escrito, pero Apocalipsis sí. ¿Dónde fue escrito? En la isla de Patmos. La isla de Patmos, dice, llegué a estar, porque esa sería la traducción directa, dice el texto, ¿verdad? Que estaba en, pero llegó a estar, te lo llevaron, no porque él quiso, lo llevaron. Es como llevarte a algún lugar, o dejarte caer en algún lugar, o someterte a algo, a la fuerza, o como ir en un avión y de ahí dejarte caer en algún lugar. Llegué a estar en la isla que es llamada Patmos. Patmos. Patmos es una pequeña isla del mar Egeo. El mar Egeo es parte del mar grande del Mediterráneo. Es un pequeño mar dentro del grande mar. Es parte del Mediterráneo. Es una isla rocosa y volcánica. En la actualidad recibe el nombre de Patino. Se encuentra a lo largo de la costa suroccidental de Asia Menor y a unas 50 millas de la ciudad de Éfeso. La isla cuenta con una longitud de poco más de 10 millas. No es muy grande. Y con una anchura en su extremo más grueso de 6 millas. La mayor parte de la isla está sin cultivo. Es muy rocosa. No hay mucha manera de cultivar ahí. Lo que sí hay muchas canteras de algún tipo de granito o de ónix. Los romanos la usaban, entre otras dos islas, como un lugar de destierro político. Esta era la tercera isla que los romanos utilizaban para desterrar a los disidentes políticos, a los que le daban problemas al gobierno. Y ahí fue sometido a trabajos forzados, muy probablemente en las canteras de piedra, en esas canteras que había ahí de piedra. Vivir desterrado en la isla de Patmos, hermanos, significa vivir en condiciones un tanto infrahumanas. Trabajo extenuante bajo la vigilancia y muchas veces bajo el látigo de un capataz romano, comida y ropa insuficientes, y el tener que dormir sobre el suelo descubierto estarían atentando contra la salud y la supervivencia de un anciano de 90 años. Fue en esa sombría y desértica isla, bajo esas brutales condiciones, que Juan recibió la revelación más extensa que se haya ofrecido sobre el futuro, hermanos. Imagínese usted por un segundo estar sometido a estas carencias, a estas circunstancias.
y en ese lugar recibir de parte de Dios la mayor revelación que jamás se había recibido del futuro. ¿Sí? Entonces, dice, cuando se padece en Cristo es una bendición. No solamente porque Juan salió de este sufrimiento, salió de este exilio. Y la historia eclesiástica dice que él murió como un anciano y sobrevivió a todo esto y tuvo esa bendición de escribir el libro de Apocalipsis. Según la tradición eclesiástica, el emperador romano Domiciano deportó a Juan a Patmos en el año 95 después de Cristo. A la muerte de Domiciano, su sucesor, el emperador Nerva, lo puso en libertad. Finalmente, después de 18 meses en exilio. No fue mucho tiempo, pero algunos no hubiéramos durado ni 18 días. Se cree que estuvo Juan ahí unos 18 meses. Y Juan es puesto en libertad y se le permitió regresar a Éfeso. Gracias a Dios. Una grande bendición. Vamos a ver un poquito acerca de esta isla. Ya lo habíamos visto en el pasado, pero un recordatorio. Este es el mundo antiguo conocido, el imperio romano abarcaba toda esta zona, no se diga esto, toda esta zona. Todo esto era el imperio romano de aquel entonces. Y nuestro enfoque es la isla de Patmos. Esta banderita que si alcanzan a ver ahí, ahorita vamos a hacer un acercamiento. Y aquí tenemos las 7 iglesias de la provincia de Asia. Todo esto es conocido como Asia Menor. Pero esta región es la provincia de Asia. Por eso a veces nos confundimos, porque esto es Asia y luego Galacia y Ponto y Bitia, los que se mencionan. Bien. Ahora, dentro de la provincia de Asia tenemos estas 7 iglesias que vamos a ver más adelante con más detenimiento. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí tenemos a Patmos. Y esa sería la travesía en barco hasta Éfeso. Aproximadamente 50 millas de distancia. ¿Okay? Aquí es donde él recibe la revelación para el libro de Apocalipsis. Se cree que él era obispo, pastor en esta iglesia de Éfeso, que era la cabecera de la mayoría de las iglesias en esta región. Ahora está en Patmos y después de 18 meses es liberado, según la tradición eclesiástica, regresa él a Éfeso. El único deleite de Juan, hermanos, era la fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y es lo que él está diciendo. Estaba en la isla de Patmos y él da su razón por qué fue llevado allá. Dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como observamos en el comentario bíblico, por ejemplo, de John MacArthur, él dice lo siguiente, que estas dos frases, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, son sinónimas. Juan sufrió el destierro por su predicación fiel del Evangelio, sin equivocarse, sin flexibilidad. Él predicó el Evangelio de Jesucristo. A cierto punto pudiera tener razón, porque si predicas la palabra de Dios estás dando un buen testimonio de Jesucristo, y tener o proyectar un buen testimonio de Jesucristo es predicar fielmente su palabra.
Los ciudadanos de las colonias y provincias romanas estaban expuestos al culto al emperador. Y en algún momento, cada persona debía ofrecer incienso en el altar pagano. Entonces yo difiero un poquito porque considero que lo que Juan está diciendo es de que él está en la isla de Patmos exiliado porque no dejó de predicar la palabra de Dios. Y es obvio que su predicación era correcta, su predicación era directa, inflexible del Evangelio de Jesucristo. Pero cuando dice que también está ahí por el testimonio de Jesucristo, yo me atrevo a pensar que como todos los súbditos del Imperio Romano, en algún momento tenían que pasar al altar pagano del emperador, ya sea el día de su cumpleaños o el día que los romanos le llamaban el día de su Señor, y tenían que traer algún tipo de ofrenda o venir a poner un poco de incienso en el altar. Ahí es donde los cristianos tenían que definirse a quién iban a ser fieles, si al emperador o seguir fieles a Cristo. Me atrevo a pensar que en algún momento Juan fue puesto en este dilema. Como era una figura pública, fácilmente pudieron echar mano de él en Éfeso y llevarlo quizás ante el altar pagano del emperador y decirle, a ver, ¿vas a ofrecer incienso al emperador o no? Me atrevo a pensar que él se negó por su fidelidad a Jesucristo. Prefirió el testimonio de Jesucristo que el testimonio del emperador. Y entonces le apresaron, le tomaron y le exiliaron por ese motivo. La realidad es de que Juan participa con los cristianos del primer siglo en el glorioso reino de Dios aquí en la tierra, del cual Jesús es rey y por lo tanto tiene señorío sobre el imperio romano y toda autoridad humana. Así es que para Juan no es de mucha importancia sufrir vicisitudes, problemas por el nombre del Señor Jesús, porque él conoce a quién sirve. Él sabe que ser fiel al Señor Jesucristo es muchísimo más importante que serle fiel al emperador. La pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿estaríamos nosotros dispuestos en medio de la tribulación dar un buen testimonio de fidelidad por amor a Jesús? Porque se nos puede también preguntar esto a nosotros en algún momento. Juan y sus destinatarios habían aprendido la perseverancia de Jesús. Por ejemplo, Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía amenazas no respondía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Eso fue lo que aprendieron ellos del Señor Jesús. Y por un momento también nosotros podemos analizar lo siguiente, mire. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Juan y su hermano Jacobo, ustedes se han de recordar, que le pidieron a Jesús lugares especiales de honor junto a su trono. El Señor les dijo que tendrían que hacer méritos para participar en el reino, pero a través de sufrimientos. Bueno, el Señor Jesús les dijo, ¿podrán beber de la copa que yo bebo? Y ellos dijeron que sí. Jacobo fue el primer apóstol que murió como mártir, Hechos 12:1. Juan fue el último de los apóstoles que murió, pero sufrió en Patmos antes de su muerte. Antes de su muerte. Tal vez no estemos afrontando nosotros una persecución por nuestra fe en Jesús como los primeros creyentes, pero aún con nuestra libertad, hermanos,
Y piense usted en esto. Con toda la libertad que gozamos en este país, en este tiempo, pocos tenemos el valor de proclamar la palabra de Dios a otros. Si tuviéramos que anunciar el evangelio bajo la opresión del gobierno, ¿qué haríamos? Si tuviéramos que reunirnos bajo la orden del gobierno de no hacerlo, ¿lo haríamos? Con tristeza comento, porque se trata del tema, que algunas de nuestras congregaciones aquí en Estados Unidos las han cerrado porque inmigración anda activamente levantando a indocumentados. Y algunos le han sugerido a sus pastores que cierren la iglesia, que se abstengan de ir al culto, que cierren el domingo la iglesia y cancelen actividades. Es cuando más deberíamos estar en la casa de Dios. Es cuando más estuviéramos orando y ayunándole al Señor para que la iglesia no sea perturbada. Pero no estamos siendo amenazados de muerte. Inmigración no va a detener a ningún indocumentado y lo va a colgar en una cruz. No lo van a mandar a una isla de pasmos, a trabajos forzados. Simplemente lo van a deportar del país. Y eso nos da suficiente para vivir bajo el temor y el miedo, cerrar iglesias y cerrar cultos. Entonces es un momento que la iglesia debe de considerar, debemos de considerarlo. No estoy haciendo una crítica hacia mis hermanos que están bajo el dominio de ese temor, sino oro por ellos y simplemente quiero que reaccionen y que analicen. ¿Qué será el día de mañana que la iglesia sea perseguida para darnos muerte? No para deportarnos solamente, sino para darnos muerte. Entonces sí tenemos que tener nosotros bastante cuidado en ello. Tal vez nosotros no estamos afrontando esta situación, y si titubeamos en anunciar nuestra fe en los tiempos fáciles, ahorita pues estamos en tiempos fáciles, ¿qué haremos durante los tiempos de persecución? Si vale la pena entonces pensarlo, ¿no, hermanos? Y meditarlo. No quisiera entrar al versículo 10 porque siento que me voy a quedar como a la mitad. Es muy interesante el versículo 10, hermanos. Pues aquí Juan habla, dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y hay mucho que aclarar. ¿Qué es esto en el Espíritu? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué fue lo que oyó? ¿Qué significa la trompeta?